Ya cubrimos esta mañana, en estos días han sido, estamos en el mundo macro, ahora vamos para el micro. Para comenzar, siempre me gusta comenzar honrando a los que nos precedieron y a los que, ¿verdad? A nuestros ancestros, llamémosle así, dentro de la espeleología. Ustedes se preguntan quién es Norman Bebe Cabrera. Este caballero que está en el medio es Norman Bebe. Estos son de los tres, de parte de los que fundaron la gruta troglodita original. Y de ahí salió la Sociedad Espeleológica y de ahí salió la gruta troglodita Norman Bebe. Siempre me gusta presentarlo para no caer en el pecado mortal de hacer como el primer emperador de China. Aquí empiezo yo, borré a todo el mundo y se acabó. No, esto es una continuidad. No siempre presente eso. Así que, ¿por qué entramos a las cuevas? ¿Para qué vamos a las cuevas? ¿A perder tiempo? ¿A tomarnos fotos? ¿A hacer el selfie? ¿Tirarlo por internet? No. Aquí tenemos la belleza. Estamos buscando una belleza, nuestra belleza interior. ¿Por qué los ascetas y los santos de la época, ¿verdad?, que nos presentaban a San Antonio Abad y a todas estas personas estaban buscando el interior, buscando a su madre interna? Así que tengamos eso. Vale. Pero para hacer esa búsqueda a veces nos tenemos que meter, ¿verdad?, introducirnos en sitios que no son muy accesibles o muy amistosos para el ambiente, para nosotros, ¿verdad? Y entonces tenemos que someternos a una serie de reglamentos y de cosas que llegamos, entonces absorbemos y aspiramos, ¿verdad?, el terreno por donde nosotros vamos. Dentro de todo ese polvo que nosotros aspiramos hay esporas fúngicas, y dentro de esas esporas fúngicas está nuestra querida amiga histoplasma, una de muchas. Lo mismo, ¿verdad?, en atrio de las casas también se acumulan. En este caso creo que, si no me recuerdo, fue en Estados Unidos, que tenía esta pequeñísima, ¿verdad?, acumulación. Y todo esto, al uno remover y limpiar, sigue levantando ese polvo y todos esos propágulos de los hongos, ¿verdad? Pues entonces los aspiramos y ahí nos toman la enfermedad. Así que vamos a lo que nos toca, histoplasmosis. ¿Qué es la histoplasmosis? Histoplasmosis es una enfermedad fúngica, entiéndase, causada por hongos, que afecta los pulmones, el hígado, el corazón y otros órganos. Se adquiere cuando usted aspira las conillas o conillos, dependiendo del lugar, propágulo y micelio del hongo, del microhongo, que es microscópico, entonces no lo va a ver. Clasificado dentro del grupo de los ascomycetos como histoplasma. Su nombre es histoplasma capsulatum, pero si se dieron cuenta, en el título cuando empecé decía Hemongiola capsulata. Eso es para complacer a los micólogos que siempre están con este dini direte, esta pelea de las clasificaciones. Claro, por razones obvias, ¿verdad?, porque la biología molecular está presente, ¿sí? Entonces nos aclara o nos oscurece el camino por donde va. Entendamos que histoplasma, pues obviamente es un hongo geofílico que le gusta el suelo, y guanófilo, que también, claro, está presente en el cuadro. Es un hongo dimórfico que tiene dos formas, una fase micelial, que es como si fuera un pelito, ¿verdad?, claro, micelio, que se puede ver pero pequeño, a 25 grados centígrados, y una fase levaduriforme. Una vez usted lo aspira, que eso lo vamos a discutir ya mismo, usted lo aspira, se entra a los alvéolos y ya entonces el cambio de temperatura a 37 grados, él cambia, se transforma en una levadura. Entonces, la histoplasmosis como enfermedad, una cosa es histoplasmosis y otra es histoplasma. Histoplasma es el hongo, histoplasmosis es enfermedad. Es considerada como la infección más común en el oeste y el sur de los Estados Unidos. Es parte de los datos que tenemos. Claro, yo tengo más datos de otros países del mundo, pero como me voy a concentrar solamente en Puerto Rico, pues esto no lo voy a impartir.
En personas que son inmunocomprometidas es letal. En otras palabras, fulminante. En ciertas personas, pero no todas. Y es muy común en pacientes con inmunosupresores o que tengan VIH positivo. Hay muchas publicaciones que se basan en estas investigaciones. Para tratar el histoplasma tenemos varias alternativas. Número uno tenemos el clásico, que es anfotericina B, que es sumamente efectivo, pero tiende a ser bastante tóxico. ¿Okay? Así que tiene que regularse con mucho cuidado. Tenemos también intraconazol, fluconazol, boriconazol, pensaconazol, que son azoles, ¿okay? Estructuras químicas tóxicas. Sí. Histoplasma en la microscopía, para poder identificar, posee dos tipos de conilla. La macroconilla, que es de 8 a 15 micras de diámetro, con protuberancias o se le conocen, ¿verdad? Le llaman también verrugas, o que es clasificada dentro de la mitología como tuberculada. Eso es típico de ese hombre. Las microconillas son lisas, pero muchísimo más pequeñas, de 2 a 5 micras de diámetro, ya que son mucho más efectivas para infectar. ¿Okay? Así que es más fácil para que llegue a los bronquios y al alveolo. Así que, ¿cómo se ve histoplasma en un cultivo? Pues miren esto. El cultivo saurado a 25 grados centígrados, esta nota maravillosa es histoplasma. Pero al utilizar ya microscopía, 100X, sí, claro, el color no se debe fijar del color porque el organismo es hialino. Que es transparente. Sí, la de arriba es azul de metileno. Azul de metileno. Y la segunda pongo red, me disculpan porque es que yo aprendí la mitología en inglés, entonces, rojo Congo. ¿Okay? Y miren la forma típica de la espora con la estructura, ¿verdad? La protuberancia. La histoplasmosis, cuando usted la adquiere, son de 7 a 21 días, siendo el día pico el 14, ¿verdad? Cuando son 5. Sí. El 90% de las infecciones primarias no se reconocen, ¿verdad? Son asintomáticas o simulan una gripe. Para usted puede ser una gripe, pero en realidad no hay síntomas, pero claro, pueden haber otras micosis dentro de la cueva, como coxilioides, paracoxilomitosis, etc., que son micosis sistémicas también, y otros son los aspergilosis, y eso que también está la aquí. Pero ya usted tiene una idea básica de cómo, y depende del tamaño del inóculo, depende de lo que usted aspire. El volumen, correcto. La sintomatología va a incluir dolor de cabeza, fiebre, escalofrío, tos seca, dolor torácico y hepatosplenomegalia, que sería agrandamiento del hígado y del vaso. ¿Okay? Si nos vamos atrás en el tiempo, en Puerto Rico, cuando hubo la época de la minería del guano, que fue para 1850, aquí tenemos, por ejemplo, fotografías de diferentes, ¿verdad?, de la época, personas visitando o también haciendo minería y removiendo guano se utilizaba para dos propósitos. Una era para la pólvora, por eso es que era tan útil y por eso se le dio tanto énfasis. Y la otra, porque es un componente del trinitrotolueno, uno de las y entonces la otra era para sembrar. La gente lo mezclaba y hacían sembradíos con ellos, un excelente fertilizante. En el centro, aquí están de las cuevas de Aguas Buenas, y esta del centro es un dibujo que se hizo en Isla de Mona. Isla de Mona es un islote que está entre Puerto Rico y la Española. Yo trabajé allí aproximadamente 3 años, y están todos esos elementos de histoplasmosis, de la minería del guano en Isla de Mona.
escalas y todas estas cosas, ¿verdad? No tenemos constancia, desgraciadamente, en registros históricos que se mencione personas con enfermedad histoplasmosis. Claro, pudiera pasar por ser una tuberculosis o podría ser otra cosa, ¿verdad? Así que esta parte, ¿verdad? De 1850 a 1920 es que estuvo la minería en su apogeo en Puerto Rico. Pero también no solamente eso, usted se podían contaminar en aquel entonces, pero ahora, haciendo nuestros científicos, si usted no se protege, puede quedar contaminado. Y ya desde 1898, cuando vino la invasión estadounidense, hasta el presente pues, se han hecho diversos estudios en las cuevas, y entonces, ¿verdad? Uno está expuesto si no utiliza la mascarilla, las condiciones ideales. Todo esto va a estar publicado, entonces van a dar publicaciones y ustedes van a poder accesarlas, así que por eso yo obvio algunos temas, ¿verdad? Para no entrar en mucho detalle. Próximo. En el caso particular de Estados Unidos, esta es la distribución, ¿verdad?, que existe sobre los números de casos de histoplasmosis y su, ¿verdad? Por ejemplo, como pueden ver en esta área del central del área de Estados Unidos, está muy concentrada histoplasmosis. Esto puede ser debido a muchos factores, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es Puerto Rico, que es este pedacito aquí, que es curioso que tiene de 12 a 49 casos. Los puntos negros oscuros son lugares de brote. Y quiero señalar que, interesantemente, este trabajo es de Bell y Moody del 2016, y ellos mencionan solamente 3 brotes de histoplasmosis en Puerto Rico. Entendemos que uno de esos brotes es el sistema de cuevas de agua buena. El segundo, el río Tanama, que es donde está Cueva del Arco. En la parte superior de Cueva del Arco hay una galería enorme que llena de museo. Y la tercera en San Germán, la cueva del Rosario, que se le llama Cueva del Peñón del Rosario. Ahí esos son casos que están reportados ya oficiales, con documentación médica y con estudios micológicos. En síntesis, estas son, por lo menos digo, en síntesis no, perdónenme, estas serían las 17 cuevas en Puerto Rico que tenemos registradas oficialmente con documentación médica y con trabajo micológico, aislamiento de hongos. No son, ¿verdad? No son las únicas. Si se dan cuenta, los casos que están, ¿verdad?, cuevas de Puerto Rico que se han informado de histoplasmosis por enunciada por histoplasma ciudad. Tenemos el municipio, el nombre de la cueva y si está confirmado o no. ¿Por qué esto de confirmado o no? Porque hubo personas que me facilitan la información, otras no. Así que por consiguiente yo les dejo la incógnita en esto. Son para trabajos posteriores. Todas las cuevas que no pude obtener información completa fue Cueva Una Mancha en Venezuela y la otra fue la cueva del viento en San Germán, pero eso es que tiene negativo aquí. Así que este es lo que tenemos hasta ahora. Obviamente pueden haber más. ¿Okay? No se ha hecho eso para los estudiantes, las personas que están comenzando tienen otro tema para buscar, no solamente, ¿verdad? Obviamente estamos nosotros en Puerto Rico, pero ustedes aquí en Cuba, el camino está abierto. Ok, entonces, esto es una reconstrucción que yo hice del número de casos según las publicaciones, tanto históricas como casos, ¿verdad?, que he conocido y espeleólogos que han tenido la condición. Pero esto es un resumen comprimido total de los casos, incluyendo cuevas. ¿Okay? Así que si ustedes ven esta gráfica, una gráfica que tiene una escala logarítmica, tiene el año con ¿verdad? Sus años son alternados porque no todos los años pude obtener los datos. Y el número de casos, entonces el caso mayor fue en 1969 con 552
casos de ictoplasmosis. ¿Por qué esta gran mayoría aquí? ¿Por qué este conglomerado? ¿Por qué son tantos? Bien sencillo, porque antiguamente la Unidad de Salud Pública hacía estudios y a muchas personas en las cárceles, en las escuelas, en los presidios, se hacían la prueba de ectoplasmina, que era como una prueba parecida a la tuberculina, que es una prueba que se hace ectópica de piel. ¿Okay? Y eso determina positividad o negatividad de ectoplasmosis. Si usted tiene el antígeno, esa es la parte más importante. Y ya en estos casos de acá, pues, son mucho menores porque ya la Unidad de Salud Pública desapareció y ya no se está haciendo. Y estos son casos, ¿verdad?, de lo que he podido conseguir. Más información del Departamento de Salud Pública de Puerto Rico. Próximo. Esto de acá, esta otra gráfica, es ya básicamente solamente en cuevas. La misma información, pero en cuevas. Miren, son mucho menos, pero ya son casos más específicos. Y son casos que se han investigado por este servidor y por otros colegas, por ejemplo, don Juan Carvajal Zamora, que trabajó en las cuevas de Aguas Buenas, en nicaragüense, que tuve el placer de trabajar con él, y él me enseñó las técnicas y, ¿verdad?, se aportó mucho a él. Los dos casos más interesantes son el caso de 1963 y el caso de 1973. El caso de 1963 fueron investigadores estadounidenses que fueron a visitar la Cueva del Arco en Canadá y quedaron infectados. ¿Okay? La del 73 fueron 25 personas que fueron, si no me equivoco, fue cuando estaban ya los estudios de los grupos epidemiológicos empezando, y entonces muchas de las personas se infectaron. Y ahí entonces se utilizó como chivo expiatorio para no visitar las cuevas, como un modo de protección, pero al mismo tiempo creaba miedo. No vayas para la cueva porque te van a infectar. Y eso quedó en la psiquis de la gente. ¿Okay? Así que esto es, en términos generales, lo que hay, la próxima. Y esto fue recientemente que en Cueva Tuna, en Cabo Rojo, pudimos obtener desgraciadamente les pido disculpas porque la fotografía no quedó excelente, no quedó buena, porque esta fue tomada por celular. Entonces apareció la muestra y entonces a la persona que estaba bregando por la laminilla se le olvidó sellarla y bueno, ya ustedes saben la historia de la biología, de los biólogos. Pero son posiblemente dos casos de la misma cueva donde se presenta la comida ectoplasma y fue tomada en una pared. Ellos estaban conmigo cuando eso sucede. Eso es interesante. Pero comparen más o menos, ¿verdad?, la estructura. Y que con eso terminamos. Y bueno, simplemente les dejo abierto el camino. Recuerden, como decía el escritor puertorriqueño Abelardo Díaz Alfaro, que cuando usted visite un lugar, no lo haga como el bacalao, sin cabeza. Muy bueno. Gracias. Mira, más felicitaciones por el trabajo. De verdad, todo el trabajo que presentamos en epidemiología, en cualquier parte, hay una trayectoria previa, ¿no? Entonces, de verdad, felicitaciones. Solamente quería hacer un comentario. Vengo del estado de Yucatán, en México, y me llama mucho la atención una situación. Tenemos una cueva, Atún Popó, interesantísima. Hay dos zonas. La zona que está con mucho guano está a una temperatura exacta, entra sin puro polvo, nosotros nos cubrimos. Justamente los guías de ese lugar, literal, en chancletas, sin nada, y vámonos.
Nosotros mismos hemos estado allí y nosotros no nos hemos equivocado. Llega cualquier extranjero y extranjero que le da eso. La comunidad no hay índice de esa comunidad, aquella versión de que desaparecieron los mayas, no desaparecieron, han evolucionado. Tenemos nuestra gente indígena. Entonces, esta gente maya, porque tenemos datos de que estuvieron, de datos prehispánicos, ¿no? De habitar las cuevas y hacer ceremonias, hay muchísimos por allá. Obviamente que en ese momento tú no sabes memoria de eso, ¿no? Pero no hay índice de nada. Entonces, lo raro aquí es que, como ustedes saben, al ser un hongo, tenemos dos tipos de inmunología, ¿no? La de memoria y sin memoria. Que entra y lo combate un macrófago y nos deja una cicatriz ahí y nunca te lo vas a ver, no da memoria. Por eso es que tú ya me diste plasmosis y no me va a volver a dar. Eso no se va a dar, porque no da memoria. ¿Cómo es posible que esta gente de generación en generación, y ahorita adolescentes, porque adolescentes son los días de esa gente, no tienen memoria? Ahí tiene un buen tema de investigación. Sí, ¿Okay? sí. Nos sucede lo mismo. Nosotros llevamos visitando cuevas durante años, desde la década de los 80. Ustedes, Yo llevo 60 años, nosotros hemos estado en una cueva donde, por ejemplo, todos hemos documentado en los años 60.